te he seguido el Sí, ahí están discurso, viendo, digamos. ¿no? Ahí sí, Ya, ahora sí. ¿Ahí sí? sí, Bien, ok. Discúlpenme porque la verdad es no que te preocupes. estaba compartiendo otra cosa. Bien. Bueno, voy a continuar. Bueno, aquí estamos en el tema de la crisis. Voy a darle un poquito más con Sí, respecto a esto. Bueno, acá está el error metodológico con respecto a lo que yo ya les había sí. conversado desde un inicio, ¿cierto? Que comenzó desde octubre del 2025, donde hay un error Ujú, metodológico reconocido, una crisis multidimensional y una rebaja y devoluciones que supuestamente, eso es como una parte del resumen dentro del contexto de este caso. Bien, sí. ¿se van cambiando las diapositivas? ¿Ahora las Sí, pueden ahora ver? sí está perfecto, Perfecto. sí, sí. Dentro de la Y cronología gubernamental de la crisis de Enel, bueno, hacemos un recorrido con respecto a los eventos claves que marcaron la gestión de esta crisis y las reacciones gubernamentales, que comenzamos desde mayo a noviembre, que en este caso pasaría a ser como en enero que comienza todo, ¿no? ujú, Eh, bueno, en mayo se detecta lo que son las inconsistencias con la aplicación del IPC, bueno, dentro de lo que es el marco que se dio a conocer dentro de lo que eran las noticias, ¿no? En octubre, la CNE reconoce que la corrección de la metodología y anuncia rebajas de la tarifa eléctrica. Bien, el 17 de octubre, la SEC reafirma que había advertido un error en la aplicación del IPC y aumenta la presión. Y aquí podemos ver que comienza ya en realidad, desde el ítem anterior, que sería aquí, eh, ay, perdón, me equivoqué, fui para otro lado. Eh, aquí, aquí. Que sería aquí, en este sector ya comienza el dead point. Bien, ya cuando ujú. empieza a darse a conocer la noticia, donde ya comienza a ser un pic dentro ya del día 17 de octubre, cuando comenzó toda esta batahola, ¿cierto? Donde comenzó el error, están dando a conocer ya más detalles con respecto al tema mediático, ¿cierto? Donde dan a conocer cálculos de error que confirman y afirman que realmente se va a colaborar con respecto a una auditoría y finalmente cuando el presidente Boric también pide la renuncia de Pardo. Bien, entre el 17 y 19 de octubre, ya cuando ya está como, porque esto está del 14 al 17, al 19, perdón, en realidad del 15 al 19 de octubre, está el dead point, ¿ya? Donde aquí ya comienza el tema, cómo empezamos a bajar un poco este problema, y este problema, veamos ya, ¿sabes qué? Anunciemos que bajarán las cuentas de la luz, veamos el tema de cómo hacer las rebajas, ¿cierto? Dentro de todo lo que tiene que ver con esta problemática, ¿cierto? Pero son medidas parches, que estamos súper claros con eso. Bien, el 21 y 22 al 22 de octubre, bueno, la oposición presenta una acusación constitucional intensificando más el conflicto, pero aún ya con el tema, ya que Pardo está fuera, ya por último ya empezó a bajar, ¿cierto? Y empezó a darse la curva que en algún minuto, que bueno, que más adelante se la voy a mostrar. Bueno, acá hay un flujo de responsabilidad y comunicación institucional que corresponde al tema preventivo, por ejemplo, en la parte SEC, donde detecta la falla, no la comunica y genera la primera omisión. Ahí hay un punto complejo. El otro tema, que en la gestión técnica recibe la alerta, lo que es la CNE, decide no publicar y hay un silencio institucional. Luego viene la reacción del gobierno donde interviene solo una presión ante la presión mediática y hay una pérdida del relato. Bien, hay con respecto a Enel, hay una contención en este caso donde hay un comunicado legalista, ¿cierto? Comunicación sin empatía, donde trata de bajar un poco el perfil y darle a conocer que el problema viene de otros. Bien, el Congreso, por otro lado, aplicando con respecto al tema que estamos cercanos a la elección y todo lo demás, comienza con un control político, exigencia dentro de auditorías públicas, etcétera, y luego viene el tema de lo que son los medios en la parte de difusión, donde visibilizan el error, son garantes del interés público. La crisis se propagó por fallas de comunicación interinstitucional. Cada omisión generó una respuesta reactiva posterior, confirmando el principio del modelo Tapia. La crisis se gesta en el silencio y se resuelven en la transparencia. Bien, bueno, dentro de lo que es la curva de crisis y análisis comunicacional, bueno, acá estoy dando a conocer como un detalle preliminar, ¿cierto?
para que podamos ver bien el tema de la curva, donde comenzó con las señales de alerta, donde la falta de claridad en la comunicación fue evidente entre las instituciones involucradas. La maduración del problema se dio a medida de que la presión pública aumentaba, culminando con un estallido mediático con las voces de actores clave que se volvieron críticas. La estabilización se logró con la corrección anunciada, aunque la desconfianza había crecido considerablemente hasta llegar a una declinación de la crisis, donde el resto es recuperar la confianza pública. Bien, acá podemos ver claramente dónde está el pic, ¿cierto?, de lo que es el dead point. Bien, donde a pesar que esto viene con un desfase de 5 meses entre la detección y la comunicación, que más adelante voy a dar a conocer que esto viene mucho más atrás, bien, pero esto hoy día estamos hablando de lo que es la crisis en particular que comenzó en mayo, ¿cierto? Y se está teniendo una declinación ahora que probablemente podría ser en enero que comienza el porcentaje, donde ese porcentaje también hay un tema que también debemos validar. Bien, acá está el estallido, como en este caso se observa en la parte roja, ¿cierto? Que esa pirámide, ese pique que hay, que pasa a ser entre el 14 y el 19 de octubre. Bien, dentro de ello, bueno, ahora continuamos con lo demás. Dentro del análisis de actores y plan comunicacional, bueno, acá yo voy a dar a conocer algunas cosas que corresponden a, por ejemplo, que en este caso CNE, que en lo que es la realización, lo que es la acción que hizo, fue confirmar el error en octubre, usa lenguaje técnico, corrección metodológica. A nivel de la evaluación comunicacional, el silencio técnico prolongado, pérdida de control de relato, primero que todo. Plan de acción recomendado comunicar desde junio con vocero experto y lenguaje ciudadano. Dentro del fundamento, lo que es clase de Tapia, la verdad temprana, más empatía social, más transparencia técnica. Bien, esos son como los ribetes que se pueden dar con respecto a lo que es lo que hemos aprendido en este caso con respecto a su clase profesora, ¿cierto? Considerando algunas cosas dentro de la acción que se hizo, evaluando también la comunicación, ¿qué plan de acción podríamos tomar en este caso? Que esto pasa a ser como un resumen que más adelante quizás lo puedo detallar un poco más y un fundamento en base a las clases que tuvimos, ¿cierto? Pues, en comparación para que podamos tener. El análisis demuestra que la crisis fue más conductual que técnica, que falló la verdad temprana y la empatía pública. Bien, ahora vamos al otro slide. Ay, aquí estamos. Bueno, el impacto económico social que corresponde a esto, que el error del IPC no solo afecta a las cuentas de luz, sino que afectó contratos indexados como arriendos, colegiaturas y reajustes salariales y todo lo demás, donde que al inflar artificialmente la inflación se encargó de encarecer en este caso el costo de la vida en general, donde la tarifa puede volverse, pero el alza del costo de la vida es irreversible. ¿Ya? La crisis de Enel fue producto de una falla técnica, pero amplificada por un colapso comunicacional. Las instituciones actuaron reactivamente sin transparentar las vocerías claras. Perdón, ahí sí. La devolución automática fue una estrategia de contención, no una solución estructural. Las lecciones aprendidas deben incorporarse en protocolos de comunicación de riesgo institucional. Un error técnico puede corregirse con ingeniería, una crisis solo con comunicación. Bueno, y acá podemos ver un poquito más cómo empezó a gestarse todo esto, ¿cierto? Y cuál llega al impacto, y el impacto generalmente somos todas las personas que están más abajo. Bien. Bueno, dentro de esto, tomé una matriz con respecto a una distribución de responsabilidad y comunicacional, ¿cierto? Donde en este caso existe una distribución con respecto a los detalles, con respecto a la culpa, ¿ya? Y no solamente a la culpa, sino que a un tema de responsabilidad que se considera a nivel de todos los medios, cómo se tomaron los medios, ¿cierto? Donde se consideraron, por ejemplo, problemas técnicos, quién tuvo el error, falta de transparencia y otros datos, con lo cual me dio algunos resultados con respecto a estos porcentajes. Se tomaron, ¿cómo se llama? Fuentes en realidad se tomaron muestras de 28 fuentes
ya que en este caso lo tengo en el informe que le mandé, profesora, donde ahí saco una matriz con algún cálculo para poder tener este porcentaje, ¿cierto? Donde aquí lo que llama más la atención es que las responsabilidades son dos, que pasarían a ser como la crisis fue institucional, pero a nivel de dos eh, eh, instituciones, que sería, por así decirlo, el gobierno y la otra la CNE, donde incluso si consideramos el porcentaje del 18% de la culpa o de la responsabilidad, tiene un 18% las empresas. Claro, porque para ellos les conviene haber tenido ese porcentaje mayor porque pueden ocupar ese dinero para poder hacer algún tipo de, ¿cómo se llama?, inversión o lo que sea. Total, la multa va a salir muy baja. Bien, dentro de ello, acá hay un asunto que, bueno, aquí estoy repitiendo lo anterior que ya habíamos conversado, ya que se me repitió ese slice. Y bueno, dentro del plan de acción y conclusión crítica y fuentes verificadas, una crisis no se apaga, se administra, se aprende y se transforma en política pública. Bueno, dentro de los temas que más o menos pude indagar un poquito más con respecto a cómo poder llegar a tener un plan de acción, primero que todo hay que tener una validación del cálculo donde las auditorías externas de la fórmula tarifaria, ya sea tanto universitaria como la consultoría energética, debiesen ver las responsabilidades tanto CNE como la SEC, que en este caso debiese existir un verdadero cálculo con respecto al valor que van a devolver, porque en este caso, como subió todo, finalmente no solamente basta con pagar o que nos devuelvan, por así decirlo, el porcentaje incrementado, sino que pasa a ser que también existió, que subió el pan, subió la locomoción, subió todo, por lo tanto, ¿quién va a pagar eso? Entonces, ahí tienen que haber, primero que todo, revisar bien esas fórmulas. Dentro de lo que es la parte de informe público, la publicación en línea de informes técnicos con anexos de cálculo debiesen ser a través de la CNE y más o menos debiese tener un plazo aproximado de estos 60 días. Revisión de los mecanismos de acuerdo a la ley 21.472, que es un ajuste normativo que elimine ambigüedades metodológicas. Eso tendría que serlo el Ministerio de Energía y la Dirección de Prevención Social. ¿Ya? Dentro de esto, netamente restablecer la credibilidad institucional del sistema energético mediante el Plan Integral de Transparencia, Compensación y Comunicación Pública articulado en tres niveles técnicos, comunicacional y reputacional, como lo que acabo de dar a conocer, donde la acción técnica debiese tener una corrección independiente, un eje de medida concreta, validación con respecto al cálculo, tener en el sentido de tener tiempos acotados con respecto a un informe de publicación en línea, que tiene que ver también con tiempos acotados y lo que pasa a ser que lo que se espera es estabilizar la confianza técnica y evitar la reincidencia. Por otro lado, hay una acción comunicacional y plan verdad energética, por así decirlo, donde el objetivo es reinstalar la credibilidad mediante transparencia y lenguaje ciudadano, donde la vocería, en este caso, sería trilateral, que sería por la CNE, la SEC y el Ministerio, designar un portavoz técnico político con línea editorial compartida, tener un portal de devoluciones, sitio público con cálculos de compensación individual, mensajes centrados en empatía, usar narrativa de responsabilidad y reparación y no de defensa, campaña comunicacional proactiva, energía que responde con foco de rendición de cuentas, no publicidad, resultado esperado es reducción del riesgo reputacional y mejor percepción ciudadana que debiésemos tener entre mayor a un 70% en las confianzas en encuesta del 2026. Bien, ahí me fui para otro lado. Ay, 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 perdón. Ahí sí. Sí, te puedo dar Y lo último, que ya terminé, profesora, lo último. Y la conclusión crítica es que el origen del caso con respecto al 2025 no fue una crisis energética, sino que una crisis de confianza institucional. Una falla clave fue el silencio entre mayo y octubre, que rompió el principio básico, el lenguaje, corrección metodológica, desplazamiento y bueno, y como todo este detalle, lo que estoy dando a conocer. Y finalizando con
¿Qué es lo que se podría haber evitado? Y lo que yo le había comentado de que no existe, no comenzó solamente el día, ahora en mayo, ¿cierto? Con respecto a esta crisis, sino que esto comenzó el 2017 con decretos de bases de tarifas reguladas que pasaron por 4 gobiernos, en realidad por los 3 últimos gobiernos, ¿cierto? Donde se implementaron 10 decretos. Dentro de los principales fue el decreto número 27, ¿ya? En realidad, dentro de la ley, ¿cierto? 21.000 y tanto, pero dentro de ello fue el 2023 donde comenzó con el decreto número 27, que donde ahí ocurre el cálculo del IPC duplicado, pero antes ya existían costos y ¿cómo se llama? Y sobrecargos, que en este caso vienen arrastrados del 2017. ¿Cierto? Que se congelaron, ¿cierto? Con respecto a lo que era la parte, en realidad lo que era el tema del estallido, ¿cierto? Después vino posteriormente vino el asunto de la pandemia, donde congelaron los precios, después de eso se olvidaron de todos estos cambios que habían hecho y luego comenzaron con retribuirle ese congelamiento, pero nunca revisaron todo lo demás. Entonces, por lo mismo, esto se podría haber evitado, donde podrían haber continuado con todo lo demás. Un error técnico se corrige con ingeniería, como dije en algún minuto, y una crisis solo con comunicación. Esa es mi presentación. Patricio, sí, la verdad es que no hiciste una tesis. La verdad que esto no es una tarea, casi una tesis. ¿Ah? Tu nivel de desarrollo es altísimo. Realmente hiciste un trabajo tremendamente completo. Así que muchas felicitaciones, muy interesante porque nos diste una visión más amplia, ¿verdad? De lo que fue el mismo fenómeno por el que comenzamos a analizar esta situación de crisis comunicacional. Así que muy interesante tu exposición. La vamos a ver en global con todos los otros grupos en la próxima clase. Así que realmente les agradezco el esfuerzo que hicieron. Vamos a discutirlo más, nos vamos a tomar 15 minutos de la próxima clase para hacer la discusión con todos los trabajos, porque ha sido, yo creo que muy bueno y un gran aprendizaje para todos, ver estos distintos tipos de análisis que cada uno entregó. Así Profesora, que yo muchas le pido gracias. disculpas. No, Muchas gracias a gracias a todos. Y ti. bueno, insisto, le mandé un Se nota informe. que han escuchado las clases. Sí, le mandé un Muchas gracias. informe, con un informe que detalla mucho más cada uno de esos puntos, porque creí que podía ser un poco más, en realidad enganchar un poco más con respecto a este asunto que realmente uno después que empieza a buscar estos datos, yo creo que mis compañeros también quizás puedan concordar de esto, empiezan a encontrarse con mucho más sorpresa. Empezamos a ver que la Sí, metodología no es solamente una metodología que comienza con este tema en mayo, sino que esto viene de mucho tiempo atrás, que donde la gente que debiese hacer estas cosas no es gente que sea idónea dentro de los puestos. No sé si es muy bueno tener esos puestos de trabajo que cambien cada 4 años. No sé si será bueno tener a personas que son puestas porque son de un partido, sino que yo creo que deben ser personas que sean profesionales, expertos en cada una de estas líneas. Y esto nos comprueba que finalmente nos lleva a un desastre, que en este caso los únicos que son golpeados somos las personas y no el tema político. Así que eso era más que todo. Muchas no, gracias por fantástico. haberme escuchado. Muy bien, pues, un gran periodismo de investigación también hiciste, así que muchas gracias. Bueno, los dejo, que estén súper bien, nos vemos el próximo martes y gracias a cada uno por su tarea, que estén muy bien. Gracias, Ruth. Muy Mañana les bien. mando la Saludos a rúbrica. todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Chao, chao. Bien, chao, chao. chao. Nos vemos, profe. Cuídense. Saludos.